no podemos evitar tocar el tema. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Estoy muy bien, gracias. Muy buenos días. Carlos, pues sí, indudablemente tú eres una persona que ha viajado mucho, has estado en corresponsalías, has trabajado en distintas redacciones a nivel mundial, te ha tocado estar en lugares tan complicados como es Israel. Te ha tocado también estar en París, aunque sea de pasada, pero has estado ahí. Lo que representa para el oficio del periodista, lo que representa este ataque también para la libertad de expresión y lo que comentaba el analista, lo que representa también para un movimiento tan radical y tan fundamentalista como es Al Qaeda, que todavía sigue muy vivo y con esas ganas de seguir causando daño, ¿no? En efecto, Jaime, has tocado 3, 4 puntos, pudiéramos añadirle 6, 8 más, es decir, hay tanto de qué hablar. Por supuesto, hay que comenzar con lo obvio, ¿no? Es un drama, uno se solidariza con la tragedia que ha pasado y por supuesto que, como tú lo señalabas, es un atentado a la libertad de expresión, ¿no? Más allá de eso, que te dijera, no sé por dónde comenzar, porque como repito, hay tanta cosa. Uno de los aspectos que me llaman la atención es que, no obstante que en este momento se ha contenido, si se quiere, la crisis, o alguien diría ya terminó, ya que ayer se dio muerte a los dos individuos que supuestamente mataron a los periodistas, a los caricaturistas, y también murió el otro individuo que se había tomado el supermercado en donde venden cosas que te dijera que compra la población judía, kosher que le llaman. Uno pensaría que por el momento se ha contenido la crisis, se sigue buscando a una mujer que supuestamente es cómplice en el supermercado, pero el punto es que esto, Jaime, de entrada, insisto, por tocar uno de los tantos temas, porque me vienen 10 cosas a la cabeza, ha generado un terremoto en lo que es la sociedad francesa, ¿no? No solo por la tragedia por el drama, sino que primero porque hay que recordar, existe en París, en Francia misma, una significativa población que es musulmana, ¿no? Es decir, esto no es gente que te dijera, como sucedió en los ataques terroristas en Estados Unidos allá en el 2011, que eran gente extranjera. No, estos son franceses, están metidos ahí en el corazón de la sociedad francesa. Es decir, que te dice que dentro de Francia hay todo un grupo, nadie sabe cuántos son, que están dispuestos a morir si es necesario por su causa, o por supuesto extremista o lo que sea, pero que no lo puedes ignorar. Segundo, el hecho de que esto se da en el contexto de una sociedad francesa que pasa por uno de sus peores momentos, Jaime, en términos de cuestionarse todo. Un presidente débil, una economía que no funciona, el cuestionamiento sobre el surgimiento de una ultraderecha, el Frente Nacional de la señorita Le Pen, que cada día va creciendo más y fundamentado en la idea de que hay muchos musulmanes, de que estos musulmanes no están de acuerdo con el modelo, con la historia francesa. En fin, repito, no puede verse esto aislado más allá de la tragedia sin tener en cuenta el contexto de este terremoto político de identidad misma que está pasando la sociedad francesa. Carlos, tocaste un punto importantísimo. Entonces, flaco favor hicieron este par de sujetos que presuntamente fueron los responsables de este ataque. Porque si tú dices que existe una sociedad harta, cansada, con una ultraderecha creciendo, imagínate el tema de las minorías en un país como Francia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Porque también tocaste un tema bien importante. Esto apenas está comenzando, Carlos. Vienen 72 horas muy, muy, muy complejas, con mucha información, pero esto va a traer una onda expansiva que no sabemos hasta dónde pueda llegar. Eso que ha señalado, Jaime, es algo que uno puede poner en el papel que quisiera que no se diera, pero es imposible ignorarlo, y es el hecho de que, por supuesto, que esto le echa gasolina al fuego de todo ese discurso antiinmigrante. Ya ven, les dijimos siempre, estos musulmanes son terroristas, estos musulmanes no pertenecen a la sociedad francesa, estos musulmanes no respetan nuestros valores occidentales, y dentro del contexto del desempleo, dentro del contexto de qué hacer para insertarse Francia
en lo que es la economía internacional y las nuevas, que te dijera, todas las nuevas tendencias que pareciera Francia nunca termina de entender qué es lo que está pasando con este capitalismo salvaje que vivimos en las últimas décadas. Entonces todo eso, por supuesto que, insisto, no somos agorreros, pero es imposible ignorar que le va a echar leña al fuego a todo este sentimiento antimigrante. Carlos, tú que con tu expertise, ¿cómo has visto, cómo ha actuado François Hollande? ¿Ha sido un líder, ha sido un presidente, ha estado en el momento y se le ha visto el tamaño para atender esta crisis? Dentro de lo que es el presidente Jaime, que tiene índices de popularidad en los 20%, hay que decir que ha salido bien. Relativamente hablando, ha salido bien porque es un presidente que la inmensa mayoría del público francés le había bajado el dedo del pulgar, ya una presidencia muy, muy debilitada. Entonces, dentro de ese contexto, creo que ha salido bien. Ha salido bien porque ha estado ahí, la crisis terminó más o menos, que te dijera, en términos relativamente bien para el gobierno francés. Por supuesto van a venir las preguntas, no solo sobre lo que hemos dicho, sobre qué va a pasar si la ultraderecha se fortalece, sino las preguntas sobre por qué sucedió esto, ¿no? ¿Cómo es posible que los servicios de inteligencia franceses dejaran que esto pasara, ¿no? Ya habían indicios, ya se tenía en las computadoras de sospechosos de terrorismo a estos dos hermanos, o al menos a uno de ellos. ¿Cómo es posible que esto pasara, ¿no? ¿Cómo es posible que había esa relativa poca vigilancia en este semanario, cuando era un semanario que había sido amenazado muchas veces, Jaime? O sea, para los que siguen esta cosa de Al-Qaeda y todo, del movimiento fundamentalista islámico, esto no es nuevo. Estos tipos desde hace 3, 4 años habían sido bombardeados, amenazados, el editor había sido puesto en cualquier lista de muerte de la gente de Al-Qaeda. Entonces, no sorprende. Entonces van a hacer preguntas que, por supuesto, van a ponerse sobre la mesa y que van a cuestionar a los servicios de inteligencia franceses. Ellos te responden, Jaime, por favor, no podemos poner seguir día y noche, porque hay que poner 20 policías para seguir a un individuo día y noche. No podemos seguir día y noche a los miles de sospechosos que tenemos, ¿no? Es decir, tampoco podemos hacer lo que hace Estados Unidos, no te lo dicen abiertamente, de meter a la cárcel simplemente o no dejar que la gente se mueva o vuele simplemente porque es sospechoso de terrorismo. Entonces son cuestiones que van a surgir, pero repito, en conclusión a tu pregunta, creo que el presidente ha salido relativamente bien. Entendiendo un poco las responsabilidades, Carlos, estamos platicando con Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional, entendiendo también un poco las responsabilidades, y eso se verá y se escuchará a lo largo de las siguientes horas, ¿dónde queda la responsabilidad del propio semanario que ya había sido amenazado? ¿Dónde está la responsabilidad del propio Estado francés que no tuvo a bien tener identificados estos dos personajes presuntos atacantes y también tener bien resguardado este sitio que ya había sido amenazado, que incluso ya había sido atacado? Dos cosas, Jaime. Primero, lo del Estado, yo lo decía un rato antes, van a surgir preguntas, por supuesto, sobre por qué no le pusiste más atención a la potencial amenaza de estos muchachos, ¿no? Uno de ellos, como te digo, ya había estado preso, el otro, Estados Unidos sabía que estuvo en Yemen, es decir, había mucha pista, ya mucha tela que cortar sobre estos muchachos, entonces estos individuos. Va a haber, repito, cuestionamientos. Sobre lo primero que tocas, es un tema muy delicado, no sé si en ese sentido iba tu comentario, en el sentido de si lo que hacen estos tipos, qué es lo que hacían estos tipos, si era simplemente libertad de expresión o era provocación. Hay gente que dice, no hablen de eso hoy en este momento de duelo, ya en su momento se tocará. Simplemente voy a introducir la idea, Jaime. A lo que se refiere la gente es, era en efecto una simple libertad de expresión o era una provocación lo que estos tipos hacían. Insisto, no quiero hablar mucho de este tema, Jaime, porque respeto el dolor de la gente y claro, no es el momento. Sin embargo, vale la pena tocarlo por lo siguiente, Jaime. Ponete el ejemplo de nosotros los latinoamericanos. ¿Quién aquí hace burla de la Virgen María, de Jesucristo? No encontrás caricaturas de ese tipo, porque te ofenderían a ti, a mí y a la mayoría de gente. Entonces, simplemente dejo ahí el tema, porque repito, muchos han cuestionado de que lo que hacían estos tipos, más que libertad de expresión,
publicación gratuita. Te pongo un ejemplo, el New York Times no quiso publicar muchas de estas caricaturas. Ayer dio una explicación el editor diciendo es una ofensa gratuita, esto es una necedad simplemente de ofender a otro. Lo dejo ahí, no pretendo con esto justificar ni mucho menos lo que pasó, simplemente traigo el tema de discusión. Es un gran tema, Carlos, es un gran tema. Si quieres mañana lo podemos tocar. Acabas de tocar también un punto esencial. Veía el editorial de una persona que también señalaba que no todos los islamistas eran terroristas y no todos los periodistas y escritores eran santos. Acabas de tocar un gran tema. Carlos, gracias por atender esta comunicación como todos los días.